Hola a todos a un nuevo episodio de Telégrafo Talks. Conversaciones en vivo todos los miércoles por la noche en X Space. El 13 de octubre del 2024 podríamos decir que terminó el proceso de elección de Cortes en Guatemala. Pero, ¿cómo nos fue y qué aprendimos? Observadores guatemaltecos e internacionales le pidieron a los diputados elegir a magistrados capaces, idóneos y transparentes para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. ¿Se cumplieron las expectativas de las comisiones de postulación y el Congreso? Hoy nos acompaña Alejandro, Diego, Otto y Simón, quienes nos ayudarán a averiguarlo. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Telégrafo Talks, un podcast de conversaciones abiertas, auténticas y que importan, que se llevan a cabo en vivo desde la red social X cada noche de los miércoles. Mi nombre es Gabriel, miembro de Telégrafo, y seré su moderador en esta charla donde evaluaremos la renovación de Cortes en Guatemala en este 2024. Pero antes de empezar, me gustaría explicar un poco qué es Telégrafo. Telégrafo es una revista digital con pensamientos plurales y diversos, creados por jóvenes con la necesidad de tener un espacio dedicado para el fomento del pensamiento crítico y la libertad de expresión, donde usamos esta plataforma para publicar columnas de opinión, relatos, ensayos científicos y otro tipo de contenidos también como noticias y este mismo proyecto que es Telégrafo Talks. En esta oportunidad, pues tengo ahí un par de, bueno, a varios invitados esta noche y voy a comenzar con quien va a ser mi comoderador, que es Alejandro Solórzano, y se los quiero presentar. Él es conferencista y consultor en temas legislativos y participación juvenil. En la actualidad se desempeña como analista parlamentario Legis, donde colabora en la evaluación de propuestas legislativas y políticas públicas. Además, funge como director del Observatorio Legislativo. Su experiencia está enfocada en el fortalecimiento de procesos democráticos, el fomento de la participación ciudadana e involucramiento a la juventud. Además, tenemos a Otto, que es licenciado en Administración Pública, cuenta con estudios en Ciencias Jurídicas y Sociales, también en Abogacía y Notariado. Su experiencia se encuentra en análisis en política, sociedad y seguridad. Es miembro activo y redactor de columnas justamente en Telégrafo. Otro de nuestros invitados de esta noche es Diego Ronquillo, quien es abogado y notario con una maestría en Derecho Constitucional. Estudia actualmente un doctorado en Derecho, trabaja como catedrático universitario y asesor parlamentario. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Simón Ramón, quien es periodista maya, es estudiante de periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la USAC, tiene 12 años de experiencia en periodística en coberturas en temas como pueblos indígenas, seguridad y justicia y libertad de expresión. Además, trabaja actualmente en un medio digital independiente y la verdad es que me alegra bastante que haya diversidad de pensamientos y hayan aceptado la invitación. Y para comenzar, pues me gustaría escucharlos, saber cómo están esta noche. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Diego, Simón, Otto y cada uno y cada una de los que nos escucha. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Qué buenísimo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los invitados, las personas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad de poder compartir algunas ideas y será un gusto poder hablar del tema. Buenísimo. Otto, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Gabriel? Gusto de saludarte. Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto y un placer. Agradecido por la invitación y por considerarme para este espacio. Igual, Diego, un honor poder compartir este espacio con tu persona. Y Simón, igualmente un placer poderlo saludar y a todas las personas que hoy están en sintonía de este space. Esperamos que podamos compartir conocimientos, intercambiar ideas que fortalezcan los conocimientos respecto al tema de las comisiones de postulación y a las elecciones de corte. Gracias, Otto. Y Simón, ¿cómo estás? Hola Gabo, buenas noches a todas y todos quienes ya están conectados para esta conversación. Gracias de nuevo a los invitados y también para la audiencia que se está conectando. También para explicarles un poco que esta no solamente es una entrevista, sino que es una conversación más que todo. Y todos son bienvenidos a levantar ya sea su mano para participar y tomar la palabra, ya sea para alguna complementación de ideas o también para hacer una pregunta. O bien tenemos también la opción por escrito por si alguien tiene algún comentario que quiera hacer y tal vez pues le da pena todavía conectar su micrófono, pues también lo puede hacer.
a través de los comentarios. Y tal vez una de las preguntas que voy a comenzar a hacerle y le voy a hacer a Alejandro precisamente es, ¿por qué es importante la renovación de Cortes? ¿Por qué era tan importante en Guatemala esta elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones? Gracias, Gabriel. Bueno, creo que hay que empezar hablando del contexto de las cortes. En primer lugar, el mecanismo que se tiene para escoger las cortes debería fomentar un mecanismo de independencia y transparencia. Una rotación justamente periódica permitiría oxigenar el sistema de justicia para que nuevos magistrados, idealmente justamente nuevos magistrados, puedan tomar decisiones judiciales sin estar comprometidos con redes de poder o también con intereses políticos, lo cual es una también antítesis de cómo funciona el sistema, pero justamente permite, o ese es el deber ser y lo que buscaría la renovación de cortes que se realiza en Guatemala cada 5 años a través del mecanismo que ya está establecido desde la Constitución. Me queda una palabra cabal justamente interesante a mi perspectiva, que es el debería. Debería ser así. Simón, estoy como al pendiente que todo esto dices en la elección tanto del Colegio de Abogados como la elección de comisiones. ¿Cómo lo viviste? ¿Se cumplió esto? ¿Hubo una oxigenación de la justicia en Guatemala? Gracias, Gabo. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de estar en varios momentos del proceso, tanto desde la elección en el Colegio de Abogados y Notarios con los comisionados, la presentación de expedientes en la Universidad Rafael Andívar, la revisión de las tachas y la integración de las nóminas. Y respondiendo directamente a la pregunta, pues deja mucho que desear en dos momentos podríamos, que me parece que vale la pena ponerle atención. Uno es la revisión de las tachas, en el que el parámetro que toma las dos postuladoras es que únicamente son los que tienen sentencia y aspectos de compromiso, como lo dijo el colega anterior, no necesariamente terminan en sentencias firmes, sino que son situaciones que van ocurriendo todos los días y que esas actuaciones que no terminan en un proceso penal, que tengan una sentencia, pues deslegitima tanto la actuación del operador o la operadora de justicia, pero también pues también deslegitima un proceso como la elección de cortes y no digamos toda la independencia judicial. Un segundo momento que es la integración de las nóminas, que ha sido como uno de los momentos más cuestionados de este proceso, que fue esa integración del bolsón de 80 nombres en la madrugada del domingo. Ahí se me va la fecha, creo que el 22 de septiembre. Y ese momento fue como, aparte de que había mucho cansancio de las y los comisionados, habían otros comisionados que su intención no era cumplir con ese proceso, sino es tratar la manera de retrasar este proceso. Desde un principio lo vimos con las acciones legales en que no querían que se convocara elección de cortes y después buscar romper, de no cumplir el plazo legal, y a pesar que no se logró esto que querían de que no se realizara la elección o de retrasar, entonces al final de cuentas que se integraran las nóminas con las condiciones que habían. Y al final hay un bolsón de 80 nombres que no sabemos cómo es que habría sido la votación si los nombres se hayan hecho la votación con los nombres anteriores. Gracias, Simón. Creo que ahí nos dices un par de puntos bastante importantes. Le recuerdo igual a todos los invitados y a la audiencia que en cualquier momento pueden levantar la mano para poder complementar o bien para poder refutar alguna idea de alguno de los ponentes. Me gustaría escuchar a Diego, pero específicamente por el tema de las tachas. ¿Cómo lo vistes? Ese tema que solo aceptaban sentencias firmes. ¿Crees que fue una decisión correcta? ¿Crees que eso se debe quedar así? ¿O cuál fue tu perspectiva? Ya, muchas gracias. Bueno, la etapa de las tachas es una etapa que se da dentro del proceso de la nominación, dentro de cada una de las comisiones de postulación.
Lastimosamente es una fase muy subjetiva, es una fase que se presta a la discrecionalidad. Las personas que nos escuchan tienen que entender que las tachas son los señalamientos que presentan las personas externas en contra de los posibles magistrados que se están postulando. Si esta persona es idónea, si esta persona es capaz, si esta persona tiene o cumple los requisitos constitucionales para optar el cargo de una magistratura. Esa es la fase de las tachas. Ahora bien, yo soy muy crítico porque esa fase es muy subjetiva, porque la ley de comisiones de postulación, inclusive la misma Constitución, establece en el artículo 113 que para optar a algún cargo público deberá tener los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Ok, de acuerdo, pero pregúntense ustedes qué es capacidad, qué es idoneidad, qué es honradez. Y todos vamos a tener un diferente concepto de esas palabras. Entonces, tienes ahí a más de 30 personas que te dicen esta tacha sí, esta tacha no, pero la norma no es clara. La ley de comisiones de postulación debería regular qué es idoneidad, qué es capacidad. Justamente algunos dicen es que no hay sentencia. ¿Por qué? Porque muchos de aquí que somos conocedores del derecho, sabemos que nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces esa garantía se puede prestar a mucha arbitrariedad. Yo quiero ir un poco más atrás, más al fondo. Si verdaderamente el sistema de comisiones de postulación vigente es funcional o hay que hacer una reforma al sistema judicial y eliminar las comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque vimos que en este proceso fallaron dos cosas. La primera es que no se privilegió la carrera judicial. La carrera judicial no fue privilegiada porque conozco perfiles que llevan más de 15 años dentro del organismo judicial y ni siquiera pasaron la nómina de candidatos. Dos, la politización de la justicia. La justicia se politizó y se va a continuar politizando ahora más porque siempre que el Congreso elija magistrados, se va a politizar la justicia. El Congreso de la República es un órgano político de naturaleza. Lo dejaría por ahí para no abarcar mucho tiempo. Gracias, Diego. Y creo que es bastante importante lo que mencionas respecto a las reformas. Justamente la siguiente intervención pues quisiera que fuese de Otto y es respecto a unas declaraciones que dio una ex fiscal general, que es Claudia Paz y Paz, que justamente en un medio de comunicación también aparece, y ella decía, el sistema de elecciones de altas cortes ya topó, se ha demostrado que no funciona. ¿Cuál es tu criterio, Otto? ¿Crees que esta frase tiene algo de verdad? Bueno, yo creo que es una verdad a media. Mm, De nuevo, caemos al tema que menciona Diego. Es un tema bastante subjetivo por el hecho de que en esta contienda, si podemos llamarlo de esta manera, en esta elección de cortes, van a haber ganadores y van a haber perdedores. Entonces yo lo voy a orientar más al tema de los candidatos. Teníamos una nómina de más de 800 personas. Iniciamos con cuántas personas presentaron documentación? Que ese es un dato bastante importante que hay que resaltar y es que se sobrepasó a los números de los años anteriores de aspirantes a estos cargos. Claro, debemos entender que el Colegio de Abogados, pues, año con año va creciendo en el número de profesionales y eso en parte es causa de que se superen el número de profesionales que aspiran a estos cargos, que son 52 salas, y de esas 52 salas, 3 magistrados son titulares y 2 suplentes. Entonces, el número es un número bastante reducido a comparación de los postulantes. Entonces, de los más o menos 1,400, 1,200, 1,400 expedientes que se formaron, van a haber ganadores y van a haber perdedores. Entonces, esas declaraciones al final del día son subjetivas, pero no dejan de tener razón. Lo que menciona Diego, este proceso se presta mucho a la politización de la justicia. ¿Por qué?
porque las reglas del juego están en la Constitución, de los artículos 214 al 216. Ahí está establecido quiénes son los que eligen. Y si nos damos cuenta, deben haber dos filtros de elección. El primer filtro es en las comisiones de postulación. Se debe tener 2/3 partes de los votos para poder lograr pasar a la siguiente etapa. Es decir, se necesitan 25 votos de los 37 posibles para poder aspirar a estar en la nómina final, que ni siquiera es la elección propiamente dicha. Ya cuando se tiene ese punto aprobado, entonces ya se va al Congreso de la República, se va a entrevistar con los diputados y entonces a cierto punto sí se presta a una politización de la justicia por el mismo hecho de que para obtener el voto de los diputados y que no puede ser una cantidad mínima, tiene que ser una cantidad bastante considerable, se debe entrevistar con la mayoría de diputados para dar a conocer su perfil, para dar su hoja de vida, para dar a conocer su trayectoria. Entonces, eso tiende mucho al intercambio de favores, puede dar mucho a la politización, nuevamente, repito, este tema. Entonces, es una verdad, Anel, porque si bien es cierto, la misma Constitución da las reglas del juego. Entonces, creo yo, y repito, y me uno a lo que dice Diego, yo estoy de acuerdo que no se privilegió la carrera judicial. Sin embargo, yo quiero destacar que hay muchos perfiles nuevos de personas que están ocupando este cargo ahora. Lo que mencionaba Alejandro al inicio de la oxigenación de las cortes, yo creo que no tengo un número exacto de nuevos magistrados. Sin embargo, sí hay una buena cantidad de magistrados nuevos. Eso pues da una esperanza de que traigan un alto perfil, traigan el ánimo de hacer un buen trabajo, y yo creo que hay que mejorar la ley de comisiones de postulación. Hay algunos aspectos que se deben mejorar. Sería una discusión específica hablar sobre alguna eliminación de las comisiones propiamente dichas, pero creo yo que el proceso como tal, como se desarrolló esta vez, tiene bastantes aciertos. Alejandro, ¿algo que agregar? Sí, en primer lugar, creo que las intervenciones buenísimas y van por el mismo sentido. Yo quería citar solamente a Carmen Ibarra, que es, digamos, una analista que ha estado en el tema de comisiones de postulación desde siempre y tiene una visión muy completa de lo que sucede acerca de la politización y cómo es que se toman las decisiones. Ella justamente menciona, y la cito, no tiene que ver con partidos políticos, sino con los poderes fácticos, gremiales, económicos, narco y la cleptocracia, siendo los partidos solamente los instrumentos. Y es que es simplemente, digamos, en resumidas cuentas, lo que sucede. Se reemplazan figuras, pero no se termina de desmantelar los telares de corrupción que operan tras bambalinas. Esto lo que hace evidente es que, justamente como mencionan ellos, aquí mis compañeros, se necesita una reforma estructural y cambios en el sistema judicial, pero yo creo que con eso me estaría adelantando un poco. Solo quería citar aquí a Carmen porque hace un buen análisis de cómo es que sectores, incluso que no están dentro de la elección, terminan repercutiendo en cómo se toma esa decisión. Gracias. Gracias, Alejandro. Y justamente yo te iba a hacer una pregunta porque obviamente pues estamos hablando de las elecciones, la elección de magistrados, pero hay que tener un poco de en cuenta que pues no todas las personas en la audiencia pues son precisamente abogados o no todos siguieron paso a paso la elección. Entonces, me gustaría que me respondieras al guatemalteco ordinario, al de a pie. ¿En qué le afecta o qué le beneficia la elección de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Apelaciones, Alejandro? Ok, ¿me escuchan bien? Ok, Sí, gracias. En primer lugar, creo que es una pregunta legítima porque escuchamos esto, salen algunas noticias, sobre todo medios independientes cubren este tipo de procesos, pero no terminamos de entender como ciudadano de a pie qué es lo que termina repercutiendo. En primer lugar, el acceso a la justicia. Los magistrados, tanto de salas como de Corte Suprema de Justicia, en un deber ser deberían de justamente atender y dar justicia de manera rápida y efectiva, tratando de quitar estos obstáculos que aparecen y terminan manipulando los juicios. Además, otorgar esa imparcialidad para permitir que las decisiones que se tomen en los diferentes juzgados
no tengan algún sesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se toman decisiones, una persona se va presa, esa persona puede llegar, lo voy a decir en palabras muy simples, puede pedirle al juez, después de que se le fue condenado a estar en cárcel, que no sea condenado y que no esté en la cárcel. Un magistrado es el que toma esa decisión. Una sala de magistrados van a decidir sobre eso. ¿Y qué pasa si estos magistrados tienen ciertos compromisos? Pues obviamente no existirá esa imparcialidad y no se van a respetar los derechos de la ciudadanía en general. Si la justicia está comprometida, es menos probable que se protejan adecuadamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, y es más probable que se den abusos de poder en la toma de decisiones. Además, son mecanismos donde se terminan tomando decisiones en relación a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para dar un ejemplo, o dos ejemplos muy recientes, el periodista José Rubén Zamora, que en este momento se encuentra ya fuera de una prisión, es gracias a una decisión que toma la sala en materia penal para poder llegar a su libertad. Que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina, en el caso de La Línea, en este momento mantengan su condena es gracias a una decisión que tomó una sala cuando estos dos ex mandatarios se fueron acusados de un desfalco en el sistema de administración de la SAT. Estoy tratando de resumir de una manera muy breve y tal vez con palabras muy simples lo que sucede detrás del lenguaje de Huizache de Milik que se tiende a tener. Pero básicamente decisiones así de importantes se toman en las salas y son estos magistrados que acaban de ser electos los que van a tener que tomar esas decisiones. Y es por eso tan importante ver quiénes los eligen, cómo los eligen y cuál es la responsabilidad que ellos van a tener al momento de tomar esas decisiones. Gracias, Alejandro. Justamente para ir como armando esta idea, pues hemos visto que la renovación de cortes es importante porque oxigena el sistema de justicia, o ese es uno de sus propósitos. A todos los guatemaltecos nos interesa porque necesitamos acceso a la justicia, ya lo mencionabas, con procesos rápidos y efectivos, evitando pues abusos de poder, que es parte de esta renovación. Ahí Simón nos da algunos datos acerca de, bueno, no específicamente datos, pero sí nos hacía una cronología acerca de cada etapa de esta elección. Y justamente, Simón, mencionabas que hubo retrasos. ¿Cómo fue la experiencia de vivir estos retrasos? Específicamente para la audiencia y para los invitados, pues es de mencionar que las dos comisiones de postulación pues estuvieron bastante retrasadas en el tema de elegir una sede, más que ver expedientes y evaluarlos, pues creo que la cuestión de la sede fue una discusión muy tardada, muy alargada, y, y quisiera saber cómo fue esa experiencia, cómo era el ambiente en esos momentos, Simón. Gracias, Gabo. La discusión por la sede de las sesiones de los postuladores no se había dado antes en los procesos anteriores. Digamos, esta fue la primera vez y la idea era retrasar el proceso y superar la fecha establecida, digamos, según distintos analistas. Lo que están buscando es que se supere esa fecha y ya cuando se supera el plazo legal, pues cualquier cosa puede ocurrir porque ya no hay un plazo establecido y esa situación, pues de alguna manera se volvió tenso. Recordemos una conversación, llamémoslo así, entre un comisionado y el rector de la Universidad, Rafael Andívar, quien presidió la postuladora de Corte Suprema de Justicia, en decir que la universidad estaba siendo patrocinada por sectores que tienen intereses ideológicos y que por eso dieran los nombres de los patrocinadores. Y ese no era el tema del momento. El tema del momento es que la postuladora comenzara a trabajar, a revisar los expedientes, a establecer su cronograma de trabajo. Entonces, dispersar lo que estaba sucediendo en ese momento parece absurdo, o es absurdo porque al final de cuentas un comisionado que llegó con una función específica no lo estaba cumpliendo. Entonces, alrededor de eso, los observadores, la prensa, pues estábamos atentos a lo que estaba ocurriendo, pero también esto que genera frustración y que por lo tanto
las distintas observaciones que se han dado a conocer sus informes posterior a este proceso, pues están diciendo no se cumplió con lo que esperábamos y que una de estas situaciones que afectó el proceso, pues es de retraso, tanto en esta discusión sobre la sede. El retraso de la integración de las nóminas fue muy visible y fue también muy cansado, que era lo que mencionaba en la primera intervención. Los comisionados que votaban en un momento y se comenzaron a salir, se comenzaron a levantarse con la idea de romper quórum. ¿Cuál es la idea de romper quórum? Pues ya sea paralizar el trabajo o romper el plazo legal, que ya les faltaban 72 horas para presentar la nómina al Congreso, que esa era la idea. Entonces, de haber continuado la votación, con esas 3 horas que se perdieron, 3, 4 horas que se habrían perdido, les habría dado suficiente tiempo para hacer las votaciones como se venían haciendo. Sin embargo, se terminó haciendo la votación ya de manera global, con nombres de 80 personas, donde un comisionado me decía en la mañana de ese mismo domingo que haciendo una clasificación, él lo planteaba por colores, unos 20 blancos que serían las personas idóneas, unos 20 grises y el resto pues son de color negro. Entonces, sumemos estos dos datos de los grises y los negros, pues de alguna manera la justicia está netamente comprometido con esos sectores que ya hemos mencionado a lo largo de la conversación. Por supuesto, la mirada pues puede ser subjetiva, pero al final de cuentas tiene efectos en cualquiera de los casos que puede llegar en manos de las y los magistrados que fueron electos esta vez. Gracias, Simón. Y en estos momentos, pues quisiera preguntarle a Diego si justamente los fallos que encontramos, bueno, al menos pues se percibió que las comisiones, de alguna manera, los comisionados estaban pues manipulando el hecho de la sede para hacer los retrasos. ¿Esto sería alguno de los puntos a mejorar dentro de las reformas que mencionabas anteriormente? Gracias por tu pregunta. Hay un tema antes de contestar lo que me estás preguntando. ¿Cómo impacta en el guatemalteco la elección de Cortes? Tal vez solo para complementar un tema que yo escuché por ahí, el servicio de administración de justicia. En eso impacta y en la certeza jurídica de las inversiones nacionales y extranjeras. Mi criterio es la justicia, para que todas las personas que nos escuchan lo sepan, es un servicio público. El acceso a la justicia es un servicio, como el servicio a la salud, como el servicio a la educación, como el servicio a la seguridad vial. La justicia es uno de los servicios públicos que se deben de cuidar más y en eso impacta en el guatemalteco. Solo complementando, quería agregar eso para las personas que nos escuchan, que es un servicio público esencial, que genera certeza jurídica y que genera una justicia pronta y cumplida. En fin, ahora lo que tú preguntabas, el proceso fue accidentado, los dos procesos de comisiones de postulación fueron accidentados, pero yo quiero que las personas que nos escuchan lo entiendan más allá de los tecnicismos que se manejan a lo interno de las comisiones de postulación. Vean, para las personas que no son doctas en el derecho o que están empapándose del tema, las comisiones de postulación son el recurso, hagan de cuenta que es el recurso humano de una empresa, la dirección de recursos humanos. Esta dirección lo que se encarga es de hacer un proceso de selección de personas y de mejores perfiles. Cuando tiene ese proceso terminado, lo remite al Congreso de la República para que el Congreso de la República tome las mejores decisiones y escoja los mejores perfiles. ¿Por qué lo explico? Porque hay personas que a veces dicen, pero mire, yo no sé qué es una comisión de postulación, pues. Entonces, adentrándome un poco en el tema, la comisión de postulación lo único que hace es seleccionar perfiles. Haga de cuenta que usted va a pedir trabajo a una empresa y ¿a dónde lo mandan? A recursos humanos, para que le hagan un examen, para que le hagan una entrevista, para que le califiquen sus títulos, su experiencia, todo eso, sencillo.
Ahora bien, ya que estamos hablando más del praxicismo, hablemos del proceso de comisiones de postulación, que es la selección de mejores perfiles. Empezó accidentado. ¿Por qué empezó accidentado? Por la elección de los que iban a integrar la comisión de postulación, que en parte son miembros del Colegio de Abogados y Notarios. Vemos ahí que las mismas prácticas, que las mismas fiestas, que la misma entrega de regalitos para los abogados, que los almuercitos, que vemos que esas prácticas son del pasado y entonces ahí empiezas a tener el primer síntoma. Esto ya lo vi, esto ya sé por dónde va. Entonces hay una oposición, que también surge una planilla de oposición, por decirlo así, que fue la planilla número 8. Entonces cada uno de estas planillas integraron las comisiones de postulación. Sin embargo, aquí es donde nos tenemos que cuestionar y es lo que las personas que nos escuchan se tienen que cuestionar. ¿Será que utilizando el mismo método, las mismas prácticas, la misma ley y haciendo las mismas, los mismos procesos, vamos a tener resultados diferentes? Esa es la cuestión y el beneficio de la duda que le vamos a dar a estos nuevos magistrados, que muchos de ellos están en la reelección. Muy concreto y para cerrar con esto, para no extenderme mucho, había una intención clara de retrasar la nominación y la elección de los magistrados del organismo judicial. Vemos que fueron casi 2 meses aproximadamente, tal vez me corrigen, no soy tan preciso, en que para que se pusieran de acuerdo si sesionábamos aquí o sesionábamos allá. Eso se vio en las noticias. Entonces, desde ahí vemos que había una intención por parte de algunos miembros de estas comisiones de postulación de que llegara el 13 de octubre y no tuviera un relevo de magistratura. Por eso hubo una persona que no me recuerdo quién que lo mencionó, la importancia de la renovación de las cortes. ¿Cuál es la importancia de la renovación de las cortes? La certeza jurídica. La certeza jurídica y sobre todo, miren compañeros, y a las personas que nos escuchan, la importancia de que se diera un relevo de magistraturas es sencillo con decirles que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque las personas, la comunidad internacional, inversionistas, empresa privada, cualquiera, el ciudadano de a pie o quienes lo vean, dicen, pero ni la misma Corte Suprema de Justicia ni el mismo Congreso cumple la ley, cumple la Constitución. Entonces eso genera un mensaje negativo a la población, porque tenemos jueces y magistrados que están ahí, que ya se les venció el periodo constitucional. Lo cierro por ahí. Gracias, Diego. Yo creo que nos iluminas bastante cómo es el proceso de elección y cuál es la función justamente de las comisiones de postulación. Que esa es un poco la idea de la conversación, que entendamos cómo funcionan, para qué sirven y en qué me afecta. A mí que no soy pues experto en la materia, para poder comprender pues el funcionamiento de la justicia en Guatemala. Otto, quisiera saber cómo viste esta cuestión que mencionaba Simón al respecto de los listados. Al final, pues, los comisionados decidieron no votar perfil por perfil, sino que hicieron listados o bolsones para incluir a ciertos perfiles ya revisados y después solo votar por listados de nombres. ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, antes de contestar tu pregunta, quiero complementar algo de lo que le cuestionabas a Diego, que yo creo que es importante también mencionar. Para poder establecer, ya Diego nos hizo la analogía de cómo funciona la comisión de postulación, cuál es el objeto principal de la misma, que es la selección de los perfiles y cómo funcionan estos. Hay algo que la misma ley de comisiones de postulación en el artículo 2 establece, que es el perfil de los profesionales. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben tener estos profesionales para poder ser seleccionados? Y estos van orientados a 4 principios bien fundamentales, que es el tema académico, la proyección humana, el tema profesional
Pero hay uno bien importante que yo creo que fue uno de los errores en los que se cayó en esta comisión de postulación y era el tema ético. Simón lo mencionaba un poco respecto a el tema de las tachas y las condenas, pero vamos a retrotraer el proceso un poquito más desde el inicio. Y es que en la tabla de gradación de esta ocasión, el tema ético no fue preponderado. Si bien es cierto, en los anteriores procesos de comisiones de postulación para la elección de cortes, el tema ético tiene una valoración mínima de aproximadamente 5 puntos. Sin embargo, en esta ocasión el tema ético no fue tomado en cuenta. Creo yo que si se deben hacer alguna reforma como tal dentro, dentro de este tema, de comisiones de postulación, está la preponderancia del tema ético, también complementándolo con el 113 constitucional. Claro, el tema ético, la argumentación para excluir este tema dentro de la tabla de gradación fue la subjetividad. Creo yo que se deben determinar ya aspectos más concretos sobre cuáles son los perfiles y qué cuestiones no pueden ser permitidas dentro de los perfiles que vayan a ocupar un puesto de estos. Claro, hay cómo validar, cómo constatar la honradez y la honradez y la honorabilidad de una persona. La misma ley de comisiones de postulación establece que puede ser a través de la carencia de antecedentes penales y policíacos, que puede ser también a través de la constancia de inexistencia de sanciones emitidas por el Tribunal de Honor, por el del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, creo que los elementos están. Y yo creo que ese fue un error que sí se dio al principio junto al retardo de la sede y junto al tema de cuestionamientos y de los perfiles que ya vamos a ir para ese tema, pero creo yo que el tema ético sí debe tener una valoración y es complementando lo que dijo Diego, ¿va? Se debe cumplir la ley y se debe dar esa certeza jurídica, que si se están seleccionando perfiles y la ley establece cuáles son los parámetros que ya nos están dictando y se omiten esos parámetros, entonces ahí hay un cuestionamiento que la población debe hacer. Ahora, respecto a tu pregunta, el tema de los perfiles fue un tema bastante ambiguo porque quienes estuvimos ahí al pendiente de la elección en comisiones de postulación, este tema ya se dio en el último día en el último día de la elección, porque hacían falta, iban por el perfil número 700, si no estoy mal, y había que evaluar todavía un fuerte número. Y no solamente eso, sino el horario, porque ya estábamos hablando de las 3 de la mañana cuando toman esa decisión. Claro, ahí hay dos criterios para poderlo ver. Un criterio demasiado optimista que era para optimizar tiempo, para poder acelerar esto, para poder cumplir el plazo constitucional, que es lo que dice que, que, que es lo que señalaron los comisionados, que eso se trató de hacer. Pero también está el otro criterio, ¿verdad? Que es el que ya se tenían pensados los perfiles, ya no se seleccionó el personal. Hubo muchos amparos que se presentaron posteriormente de esta decisión, ya que estos señalaban que se les había violentado su derecho a poder optar al cargo porque ni siquiera fueron evaluados sus perfiles. Yo creo que esos amparos tenían razón de ser. Sin embargo, la Corte quiso no meterse a problemas y denegó todos los amparos que se promovieron en esta instancia, pero creo también que hay un punto muy importante y es que no se tenía pensado o no se tenía previsto el número de aspirantes que iba a haber en la comisión. Como les digo, o sea, el gremio ha crecido, entonces al momento de crecer hay muchos más profesionales y esos profesionales buscan optar a estos puestos. Entonces, yo creo que también uno de los problemas fue que no se tuvo esa predicción. No se visualizó que fueran a haber más de 1,400 personas que querían aspirar a estos puestos, porque los antecedentes de las elecciones pasadas no dejaban ver eso, eran repetitivas. Incluso
esa ha sido una de las críticas, que los grandes perfiles, los grandes profesionales no optan a estos cargos, no aspiran a poder llegar a una magistratura. Sin embargo, en esta ocasión creo que los profesionales vieron un proceso más abierto, más transparente, entonces decidieron optar a a los puestos. Sin embargo, creo que también se debió mucho, primero al retraso en el tema de la elección de las sedes y también a que no tuvo una buena planificación debido a que si ya se conocía cuánto era la cantidad de trabajo y cuántos eran los perfiles a seleccionar, no se optó o no se tuvo la planificación de un buen mecanismo para poder cumplir con el plazo constitucional sin caer cuestionamiento de la transparencia del proceso. Bien, en este momento voy a tomar el papel también de coanfitrión que tengo y justamente en la elección de estos perfiles por parte de la comisión hubo que tomar decisiones que eran difíciles, decisiones que resultaron en amparos, para dar ejemplos de personas o de estos perfiles que quedaron fuera, incluso el mismo presidente del Colegio de Abogados que presentó su papelería pero no cumplía con los requisitos fue descartado, pero existieron también otra serie de perfiles que han sido señalados por actos de corrupción y que se les conoce por no ser apoyados por la mayoría de la población. Dígase, por ejemplo, fiscales del Ministerio Público, como para dar un ejemplo, Rafael Curruchiche, la fiscal Leonor. Y aquí, Simón, te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo viste justamente estas decisiones difíciles que les tocó tocar a la comisión, sabiendo pues que existían estos riesgos de persecución de los cuales se habló y después creo que todos nos olvidamos y ese intento de asedio legal por parte del Ministerio Público para criminalizar a los integrantes de las comisiones? ¿Cuál fue la postura de los comisionados para tomar este tipo de decisiones y cómo se percibía desde las personas que estaban vigilando este proceso? Bueno, aquí hubo dos momentos. El primer momento es el establecimiento de la línea de corte de calificación. La postuladora para Corte Suprema de Justicia estableció un punteo de 74 puntos, que era como punteo mínimo a 100 puntos y quienes superaban esa calificación pues entraban dentro de la línea de corte para ser votados y tener la posibilidad de integrarse a la nómina que fue entregada al Congreso. En el caso de la postuladora de Cortes de Apelaciones, este punteo bajó 10 puntos y la línea de corte fue de 64. Entonces, y eso generó una situación complicada tanto para las y los comisionados de Cortes de Apelaciones porque tenían más de 1,000 personas por los que habían que votar para elegir 312 personas que serían nominadas. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues siento que ahí el establecer una calificación más alta les ayudó mucho y le cortó casi como el 40 y el 50% de las personas. Y eso no ocurrió en la otra postuladora. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Porque en la postuladora de Cortes de Apelaciones, que es ahí donde se había postulado Leonor Morales, se había postulado Cintia Monterroso y también Rafael Curruchiche, son como los tres personajes nominados en la lista Engel y con mayor desgaste mediático y político que hay en el país. En el caso de Leonor Morales, ella fue excluida en un primer momento porque no cumplía con los requisitos. Presentó un amparo y este amparo le fue rechazado. En el caso de Cintia Monterroso no alcanzó los 64 puntos para estar dentro de la línea de corte. Entonces, entonces ella queda fuera en un segundo momento. En el caso de Rafael Curruchiche y otros jueces que también estaban dentro de la línea de corte, pues con Rafael Curruchiche no se le votó, digamos, no se le dio ningún voto porque al momento de ser votado es aquí donde se armó este bolsón de 80 nombres.
Entonces él quedó fuera. En ese momento no se le votó en ningún momento. Creo que aparte de personas como él, y entonces como no se votó por él, pues su nombre pasó desapercibido, nadie lo mencionó. Pero uno de los nombres que, para responder, digamos, cómo fue el ambiente en la sala, que fue cuando se excluyó al esposo de la fiscal, a pesar que había un reglamento en que las y los observadores que estaban dentro de la sala no podían aplaudir y no podían gritar, pues hubo gente que aplaudió al momento de que esta persona se quedara fuera. Lo mismo pasó en el caso de Minor Moto, cuando se le votó también. Entonces hubo gente que aplaudió por esas personas. Lo mismo pasó en el momento que Wilber Castellanos queda fuera de las nóminas. Hubo aplausos, no con grandes aplausos que aplaudiera toda la sala, porque había una advertencia: si siguieran aplaudiendo, pues serían retirados de la sala. Pero siempre hay dos personas que aplaudieron el momento de que esas personas fueron excluidos. Gracias, Simón. Solo me gustaría hacer como dos acotaciones rápidas, y creo que un elemento importante es la línea de corte, que se refiere pues al punteo que se le da al perfil de los aspirantes. Creo que también podría ir ahí entre los elementos de los que hablaban anteriormente acerca de los cambios. No sé si así lo consideran. Tal vez establecer ya un punteo. Yo, al parecer, pues creo que una calificación de 64 o más o menos por ese rango, creo que en lo personal, sí, no ser experto en la materia, creo que es un punteo bajo. Y otro punto que tal vez no mencionaron es que los comisionados también decidieron no hacer entrevistas, a pesar de que es una de las opciones dentro del proceso. Creo que es un elemento a tomar en cuenta, que no se escucharon realmente a los comisionados. Tiene mucho que ver con lo que decía Otto acerca de la cantidad de postulantes que llegaron, pero no necesariamente que sean más candidatos o más personas aspirantes, quiere decir que sean de buena calidad. Pues vemos ahí a ciertos perfiles que sacaron cero en sus calificaciones, y entonces es como, cumple los requisitos, pero sus requisitos pues no aportan lo suficientes para darles un punteo. Sí hubo punteos con cero y hubo punteos muy bajos. Alejandro, ¿qué tenías que decirme? Que justamente creo que esa referencia que haces a las votaciones y demás de la comisión, pues nos deja claro que este proceso permitió, en el caso de las comisiones, poder al varios aspirantes pasar a la siguiente ronda, que la siguiente ronda se da en el Congreso de la República. Esta es una elección, como se conoce, de segundo grado, es decir, la población no escoge a estos magistrados que van a estar en la sala, sino que lo hace el Congreso de la República en representación del pueblo de Guatemala. Y aquí quisiera hacer una pregunta, digamos, general, por cuestiones de tiempo. Cualquiera de ustedes tres, Diego, Simón u Otto, que quiera responder. ¿Cómo vieron el proceso al momento de escoger en el Congreso? Voy a responder. Dale, dale. Miren, el Congreso de la República, por ser un órgano eminentemente político, eh, una vez ingresadas las nóminas al Congreso, sucedió un fenómeno muy extraño que no había ocurrido en anteriores procesos de postulación, por lo menos los que yo recuerdo, 2023, 2014, y tal vez ustedes lo pudieron observar en las redes sociales, que el Congreso se abrió de puertas para todos los candidatos de magistratura. Ustedes miraban candidatos haciendo cola para entrar a determinadas bancadas. Este ejercicio es interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque es interesante porque el diputado no puede conocer a tanto candidato. Tiene que conocer el perfil, tienen que entrevistarlo, tiene que hacerle cuestionamientos. Ese ejercicio que sucedió este año es muy interesante porque muchos lo legitimaron en que no se presta a reuniones en privado, reuniones ocultas, reuniones bajo de la mesa. Creo que fue un ejercicio que abrió las puertas a poder decir, bueno, se puede evitar
el tráfico de influencias, se puede evitar las reuniones a escondidas, pero yo voy a ser muy crítico. Ahí en ese justo momento es donde se pervierte el sistema y es lo que no debería de permitir el actual sistema. El, el yo te elijo, pero así, el yo te elijo, pero condicionado, el yo te voto, pero condicionado. Esa fue la primera dinámica. Ya la segunda dinámica en el acto de votación, pues vimos que sucedieron varios acontecimientos. Uno de ellos es que no hubo mayoría aplanadora. Eso es muy interesante que lo puedan analizar las personas que nos escuchan. Mayoría aplanadora significa que en todos los magistrados se votó con uniformidad de votos. Hagamos de cuenta que de los 13 magistrados que se votaron para la Corte Suprema de Justicia, los 13 recibieron una cantidad de 150 votos para arriba. No sucedió. La primera lectura que te indica cuando no hay una aplanadora es que probablemente el pulso político lo ganó una fuerza, un grupo. Y estuvo muy marcado que en el proceso de elección de Cortes hubo dos grupos. Uno liderado por Alan Rodríguez de Vamos y otro liderado por Samuel Pérez del Movimiento Civil. Ahora bien, esas son las cosas que tenemos que hacer una retroalimentación y plantear una reforma, que en este caso podría ser una reforma constitucional. Yo les dejaría una pequeña reflexión de que pudieran ver la reforma constitucional de México, que fue una reforma judicial que justamente los magistrados serían electos directamente por el pueblo. No estoy diciendo que estoy a favor ni que estoy en contra, sino que es un análisis que debería de hacerse de cómo Guatemala puede fortalecer, uno, la carrera judicial, dos, la independencia judicial, tres, la objetividad y la justicia pronta y cumplida. Ese es el reto, esa es la lección que debemos aprender porque fue muy accidentado todo lo que sucedió, se cumplieron con los plazos, dejó un mal sabor de bocas, fue un parteaguas también en el Congreso, pero lo más importante es que la justicia sigue politizada. Eso es clave. La justicia sigue politizada. Yo hice un análisis con un amigo español que llegamos a la conclusión que la justicia sigue politizada, solo que por distintos políticos, distintos actores. Por ahí dejaría yo mi intervención en el Congreso de la República. Finalmente yo rescataría también que una de las cosas para que se haya cumplido el plazo constitucional fue la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes no mal recuerdan, la Corte de Constitucionalidad emite amparo provisional y a los 2 días ya habían electo la sede de las comisiones de postulación porque les advirtieron que en caso de incumplimiento, que en caso de retraso, que en caso de mala fe, se les iba a certificar lo conducente al Ministerio Público. Vean hasta dónde también llega la judicialización de las comisiones de postulación. Lo dejo por ahí. No sé si Otto o Simón quieren aportar a la pregunta que lanzó Alejandro. Y voy a tomar la palabra así rápido, solo para apoyar a lo que planteaba el compañero con los amparos que se presentaron. Fueron 5 amparos que presentaron, 2 que buscaban que no se diera la elección de corte y que alegaban que los magistrados tienen que cumplir los 5 años por el cual fueron electos. Y 2 presentó el diputado José Chip, que el primero lo presentó para que se garantizara el cumplimiento de los plazos legales establecidos, y justo fue el que sale y a los pocos días ya se define la sede de las sesiones. Y el segundo amparo, pues también se presenta después de que a un abogado de 15 postulantes se les otorgó un amparo provisional en una sala. Entonces ahí son 5 amparos los que se presentaron y que de alguna manera estos
dos que terminaron empujando el proceso, tanto para definir, avanzar con la sede, pero también para que el Congreso realizara la elección en el plazo constitucional. Gracias. Gracias, Simón. Y tal vez para aportar un poco de los datos con la elección que decía Diego, al menos de la Corte Suprema de Justicia, sí hubo bastantes votos desequilibrados por algún modo, porque no hubo como consenso unánime para todos. El magistrado que recibió menos votos fue Gustavo Morales con 110 votos y el magistrado con más votos y creo que continúa siendo el presidente provisional, que es Carlos Lucero. Y eso también es un poco de que la Corte Suprema de Justicia ya está conformada, sin embargo no hay un presidente todavía de ella y creo que es una alerta que tenemos que tomar en cuenta cómo ellos están, cómo hay una influencia de poderes ahí o no hay un acuerdo todavía. Otto, quisiera ir un poco cerrando, creo que la siguiente pregunta es un poco más difícil, pero ¿cuáles dirías que fueron los aciertos de esta elección de Cortes? Aquí creo que dijeron uno que sí, pues se cumplieron los plazos, pero más allá de eso, ¿qué otro acierto tuvieron tanto los comisionados como el Congreso? Gracias, Gabriel. Yo creo que dentro de los aciertos del proceso, hablando ya en un tema más general, primeramente que todo yo veo de forma positiva la participación masiva de abogados. Y repito nuevamente este argumento. Claro, lo que tú mencionas es totalmente cierto, que calidad no es igual a que cantidad no es igual a calidad. Que haya más comisionados, que haya más aspirantes, no significa que sean mejores perfiles necesariamente. Sin embargo, la pregunta es este fenómeno. ¿Por qué se dio una participación mayor a la de procesos anteriores? Y es que el proceso dio desde el inicio, yo sé que fue cuestionado, fue accidentado, fue un proceso que tuvo sus altibajos. Sin embargo, le dio al profesional esa visión de que podía optar al cargo público, que si él cumplía con los requisitos, que si él tenía una formación académica idónea, entonces podía llegar a obtener ese puesto. Entonces, de cierta forma, este proceso fue más legítimo que los anteriores. Y la muestra de ello, fundamental, fue la participación de los abogados. Claro, debemos ya después evaluar los perfiles, evaluar las calificaciones, ponderaciones de cada uno, si llenaron con los requisitos, pero independientemente de eso, se acercaron más a la sede en la Universidad Rafael Landívar para poder presentar documentación. Eso yo lo veo como un aspecto muy positivo porque le dio al gremio de abogados y notarios de Guatemala una mayor aspiración para optar a estos cargos. Otra cosa, yo vi más participación de la sociedad civil y mayor interés de la población en este proceso. La misma ley de comisiones de postulación establece que es legítimo, que es válido que haya observadores de sociedad civil, que exista observación incluso de la comunidad internacional. La misma ley establece expresamente ese apartado que la comunidad internacional puede ser observador del proceso. Entonces, la población se informó más y yo creo que ese es un fenómeno que viene desde las elecciones del año pasado y que también el aumento de la tecnología y las redes sociales ha permitido ese acceso a la población para estar más al pendiente. Incluso si mirábamos transmisiones donde se estaba llevando a cabo el tema de la selección de perfiles, había una muy buena cantidad de personas pendientes del proceso. Entonces yo creo que hubo más transparencia y se cumplió con ese principio rector de las comisiones de postulación, que es el principio de la transparencia. Lo que menciona Diego, el cumplimiento de los plazos constitucionales, porque eso da certeza jurídica, no solo para este proceso, sino en general. Yo considero que fue la intervención de la Corte de Constitucionalidad en ese momento fue muy oportuna y al dictar esa obligatoriedad a los comisionados de cumplir con el proceso constitucional, también yo lo vi desde una forma muy positiva. Uno de los aciertos que yo creo que tuvieron los comisionados al momento de seleccionar perfiles fue que no
fue que seleccionaron perfiles muy académicos. Y voy a justificar esto. Habían actores dentro de este proceso que eran de vertientes ideológicas, de vertientes políticas muy opuestas. Y eran actores cuestionables y eran actores que no tenían una legitimidad plena. Y esos perfiles, la comisión de postulación tomó una decisión muy salomónica y fue desechar los perfiles. Entonces yo creo que al final, de cierta forma, la presión social, pero justificada sobre el querer una Corte Suprema de Justicia, una Corte de la Sala de Apelaciones, con mayor acceso a la justicia y con mayor independencia, y no solo eso, sino con mayor objetividad, creo que al final caló dentro de los actores que estuvieron involucrados en el proceso y fueron desechados perfiles que realmente fueran cuestionables en estos cargos, ¿verdad? Y por último, yo creo que la Universidad Rafael Andívar fue una muy buena sede, fue un buen punto para poder tener las reuniones en todos los aspectos. Yo creo que fue una buena decisión haber tomado eh, la universidad como, como el punto, como el centro de la elección. Y yo creo que hay buenos magistrados. No puedo decir que conozco a todos porque sería una falacia. Sin embargo, yo veo perfiles muy académicos, perfiles que hay durante años han desarrollado su carrera profesional, su ámbito profesional de una manera muy notoria, que hoy fueron electos magistrados. Yo creo que hay bastantes perfiles que son nuevos, eso cabe destacarlo, son nuevos magistrados, y eso, como lo mencionaba Alejandro al inicio, le va a dar una oxigenación al sistema de justicia porque traen un perfil muy académico y un perfil profesional muy elevado que va a hacer que se cumplan las leyes y sus resoluciones van a ser apegadas a derecho. Gracias, Otto. La verdad es que es grato escucharte, pero creo que hay bastante ánimos de ver el lado positivo al proceso de elecciones. Creo que has resaltado bastantes puntos, como la observación nacional e internacional. Creo que es un punto que no nos dio tiempo de abarcar, que al menos algunos comisionados pues sí estuvieron pues en contra de la observación internacional, alegando un poco de injerencia. Mencionabas justamente lo de la participación masiva, respecto de que hay pues más interesados, por decirlo de algún modo, en este proceso. Y justamente esta participación o presión de la Corte de Constitucionalidad en el momento de actuar, en los momentos para que se cumplan los plazos constitucionales. Diego, a ti te hago pues la pregunta contraria acerca de los desaciertos, pero más enfocado a cuáles serían esas reformas de las que has mencionado durante la plática, pero más específicamente como qué podemos mejorar de manera un poco más concreta. Ya, hay dos clases de reformas. Uno, el sistema, y dos, la estructuración del organismo judicial. Sistema de comisiones de postulaciones y la estructuración del organismo judicial. Para que ustedes sepan, la Constitución de Guatemala se encuentra vigente desde 1986. Esos constituyentes de aquel momento diseñaron una Corte Suprema de Justicia con 9 magistrados. En las reformas de 1994, derivado de lo que sucedió del autogolpe de Serrano Elías y todo eso, se aprovechó a reformar varios artículos de la Constitución, donde se elevó a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es lo que tenemos. Se modificó también la integración de los actores que integraban las dos comisiones de postulación. Entonces, muy puntual. Primero, el sistema de comisiones de postulación ya llegó al INE. Digamos, es un sistema arcaico, es un sistema que tiene más de 30 años vigente y que no ha mostrado o ha representado resultados, resultados que yo te los puedo decir. Tenemos mora judicial, hay mora judicial. Tenemos descentralización de la justicia, no tenemos descentralización de la justicia. Tenemos carrera judicial, no tenemos carrera judicial. Y te pueden listar, y les puedo enlistar esos
problemas fundamentales que tiene la Administración de Justicia de Guatemala. Por ejemplo, el expediente, ahora que está tan famosa la inteligencia artificial y la transformación digital, el expediente digital del organismo judicial nunca se implementó. Y así, entonces, tenemos un sistema que va caminando lentamente, golpeado por el pasado. Entonces, toca ahora, bueno, replanteemos un nuevo sistema. Comisiones de postulación, lo primero que hay que revisar es quiénes integran las comisiones de postulación. Cuestión que ha sido muy criticada, que la integren la academia. ¿Por qué? Porque la academia se ha politizado en dos cosas muy, muy concretas. Universidades que se fundan para tener espacios en las comisiones de postulación. Dos, los poderes internos en las universidades para tener acceso a las comisiones de postulación, porque vamos, tú tienes una representación en la comisión de postulación, tú tienes una cuota de poder. Y eso no se dice, no se habla, pero se ha estudiado por. Entonces, primer análisis, ¿quiénes integran las comisiones de postulación? Y si se continúa con con las comisiones de postulación, hay otros sistemas, por ejemplo, el de México ahora cambió, pero el sistema nominal de México era entre el Congreso y el presidente de la República. No había como tal una comisión de postulación. Entonces habría que hacer ese debate y yo les puedo decir, no sé si Guatemala está preparado para poder elevar un debate como una reforma judicial, lo cuestiona. Segundo, la estructuración del organismo judicial. Hay otros países que tienen periodos discontinuos. Por ejemplo, la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia integran un periodo, pero la renovación no se va dando por completa. No sé si me voy a entender. Se va ahorita la mitad y entra una nueva mitad. Después se va la otra mitad y entra la. ¿Eso qué mantiene? La continuidad de procesos, la continuidad de expedientes. Por ejemplo, vemos un presidente del organismo judicial que dice, a partir de ahora no se va a conocer ningún amparo porque no queremos conocer ya nada más. Estás paralizando la justicia, pues. Me doy a entender. Y eso no puede paralizarse. La justicia, ustedes, varios que hay abogados aquí que vi, saben que hay plazos que cumplir. Hay plazos fatales. Hay términos que están en la ley del organismo judicial. Y eso lo dice el presidente, perdón, pero mucho que desear de un magistrado como tal. Entonces, esa renovación es lo que hay que apostar, la transformación del organismo judicial, la digitalización de los procesos, la, la oralidad de los procesos. Tenemos un código procesal civil y mercantil del año preconstitucional, pues, del año del 65. Un código de notariado del tiempo de Ubico, creo yo, del tiempo de Arévalo, papá. Entonces, toda esa transformación en la elección de magistraturas, renovación del organismo judicial, hay que elevarlo y yo los motivo a todas las personas que nos están escuchando que nos adentremos en ese debate porque nos va a tocar a nosotros. Nosotros, las nuevas generaciones, nos va a tocar que renovar ese sistema o bien enquistarnos en ese sistema y que el mismo sistema nos atrape. Dos son las reformas, o comisiones de postulación, integración, o las quitamos, y la integración del organismo judicial. Por ahí lo dejo para no extenderme mucho. Gracias, Diego. De igual forma, Simón, me gustaría que fuéramos cerrando y nos dieras un poco de tu conclusión al respecto de esa plática que tuvimos en torno a la renovación de Cortes. Sí, gracias, Gabo. Creo que estamos en un momento importante para el sistema de justicia porque al final de cuentas con esta renovación de Cortes, pues toca desde nuestros distintos ámbitos estar en la observación, desde la prensa como también de la sociedad civil, estar en la fiscalización, en la observación y no quitar el dedo en el renglón. Digamos, cómo es que se va desarrollando el sistema de justicia. Creo que también nos queda ahora
una lección importante y creo que es una lección, siempre lo discutimos cada vez que hay elección de cortes, digamos, qué reformas se puede hacer para mejorar este sistema. Y justo en las dos madrugadas, tanto del domingo y del lunes, en la Universidad Rafael Landívar, hablábamos con los colegas que estábamos ahí, es que cada vez que se da este proceso, la expectativa cuando se comienza es que puede ser el mejor proceso que el anterior. Pero en los últimos momentos de estos procesos, pues uno termina viendo que ocurre lo contrario, que es cada vez más los desafíos en cada proceso. Entonces queda, ahora está esta tarea de entrar a discutir cómo es que el sistema de justicia debe estar integrada, debe como también, cómo debe regirse tanto los magistrados, las magistradas, los jueces, las juezas, para garantizar el acceso a la justicia como derecho y como servicio público. Entonces creo que por ahí dejaría y también agradecer a todas y todos quienes estuvieron esta noche escuchándonos y conversando con nosotros. Gracias, gracias Simón. Creo que es una visión bastante positiva. Siempre esperar que los procesos como estos pues vayan mejorando. Y Alejandro, me gustaría también escuchar tu conclusión y como dirían, pues me reservo el uso de la palabra después de que termines, pero ¿cuáles son tus conclusiones esta noche? Gracias, Gabo. Como dirían, esta es la última y nos vamos, dirían los mariachis. Mira, yo creo que la elección de magistrados en Guatemala sí es un proceso crucial que termina impactando en la eficacia del sistema judicial para todos los guatemaltecos. Han habido avances, creo que el avance más grande en este caso es la participación ciudadana, pero es necesario que exista un enfoque integral que permita incluso mejoras, como por ejemplo tecnologías avanzadas a través de inteligencia artificial para garantizar una evaluación objetiva que se pueda basar en datos. Sobre esto he tenido dos conclusiones importantes, que es, por ejemplo, el monitoreo de conflictos de interés a través de un algoritmo que permite identificar este tipo de cuestiones, que permita también evitar análisis, o mejor dicho, sesgos al momento de poder tomar estas decisiones, y también simulaciones de desempeño. Es decir, que inteligencia artificial genere simulaciones de escenarios judiciales complejos realmente que permite evaluar cómo actuarían los candidatos en situaciones éticamente desafiantes. Realmente, cuando hablemos de una implementación de una búsqueda de despolitización del proceso, la creación de mecanismos de monitoreo independientes es necesario. Y ahora tenemos herramientas digitales que nos permiten acceder a ese tipo de cuestiones, lo que va a fomentar justamente una mayor transparencia y algo que se ha perdido. Las personas que estamos relacionados con el campo del derecho es algo que siempre hemos señalado y que el ciudadano de a pie lo muestra: desconfianza en el sistema de justicia. Hoy por hoy no se confía en el sistema de justicia y terminamos cayendo en situaciones como el ojo por ojo, porque sabemos que un juez puede cambiar su decisión porque existe un pago bajo la mesa, porque existen fiscales que quitan pruebas y no hay una forma de poder transparentarlo. Si retomamos y utilizamos nuevos mecanismos para generar esta confianza, lo que vamos a obtener es un organismo que, como bien mencionaba en su momento Diego, sirva a la población. Es necesario justamente implementar reformas estructurales que promuevan la independencia judicial y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios en el sistema judicial. Esto va desde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta los notificadores que son parte de este proceso. Esto va a contribuir justamente a la consolidación de un Estado de Derecho. En última instancia, el éxito de estas medidas va a depender justamente de cómo, como sociedad, vamos a poder incluirlas y cómo vamos a tomarlas como un compromiso. Existen estas reformas, existen estos campos de mejora, y creo que lo último y lo mejor que nos deja como ciudadanía este proceso es que nos activó para poder buscar nuevos mecanismos y nuevas formas de poder aplicar un sistema más justo y equitativo para todos y todas. Muchas gracias. Gracias Alejandro y la verdad es que ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. La verdad es que
es bastante importante tener ese tipo de charlas y que, así como hablamos de aciertos, errores y lecciones de la renovación de cortes, pues creo que lo importante es no dejar esta conversación, ya que los magistrados pues han tomado posesión, pues no dejar el tema ahí, esperar otros 4 años, bueno, esperar que el plazo se vaya terminando para volver a retomar este tipo de conversaciones, creo que es lo importante. Y para la audiencia que nos escucha, pues retomar que la elección de cortes es importante porque genera certeza jurídica para todos, que es un servicio social, que es lo que mencionaban anteriormente los invitados de esta noche, y justamente lo que se busca, pues, es aprender de los errores, evitar que la justicia siga politizando lo más que se pueda, modernizar el sistema, tanto de elección como el sistema judicial de Guatemala. Y la verdad es que muy agradecido con ustedes por sus comentarios, más que bienvenidos para seguir participando en este tipo de actividades en Telégrafo Talks. Les recuerdo que Telégrafo es una revista plural y más que bienvenidos no solamente a seguirnos en nuestras redes sociales, sino también a participar, que lo pueden hacer escribiendo columnas de opinión, ensayos científicos, algunas reseñas también, cuentos, relatos, poesía. La verdad es que es una plataforma bastante enriquecedora para poder fomentar el pensamiento crítico y la libertad de expresión. Yo le extiendo la invitación, por ejemplo, a Diego, que mencionaba acerca de un análisis sobre la reforma al Poder Judicial en México. Sería buenísimo que si lo pudieras compartir y lo pudiéramos publicar, pues la idea es seguir teniendo ese tipo de conversaciones. Entonces, más que invitado, Otto, Alejandro y Simón, pues ya también han participado con nosotros en Telégrafo. Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Sin nada más que agregar, feliz noches, que descansen y hay que seguir hablando de estos temas porque es importante para que la justicia en Guatemala pues sea más objetiva, sea transparente y sea pronta, que es lo que más buscamos. Feliz noche, un gustazo. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches.